Bienvenidos al avance del capítulo 217 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Mete se despertó antes de que amaneciera por completo. Aunque había disfrutado de unas horas de tranquilidad junto a Aika, no había olvidado el verdadero motivo por el que había regresado a la casa. Con mucho cuidado se levantó de la cama y comenzó a revisar los cajones y gavetas de la habitación, buscando la carta o el mensaje que Arif le había mencionado durante la llamada. Después de varios minutos de búsqueda, finalmente encontró un cuaderno que contenía el poema al que Arif había hecho referencia. Convencido de que allí se encontraba la información que necesitaba, arrancó la hoja con cuidado y la guardó consigo. Luego abandonó la habitación en silencio, procurando no despertar a Aika ni al resto de la familia. Mientras tanto, en la casa de Jasefe todos compartían el desayuno como de costumbre. Sin embargo, el ambiente entre Hakan y Berrín era muy diferente al de días anteriores. Desde el beso que habían compartido, ambos se encontraban visiblemente incómodos. Aunque intentaban actuar con normalidad, no podían evitar mirarse de vez en cuando y recordar lo ocurrido. Ninguno sabía exactamente cómo comportarse y ambos comprendían que las cosas ya no eran iguales entre ellos. En medio del desayuno, Serac se levantó alegremente y anunció que era hora de ir a la escuela. Hakan le pidió que esperara un momento porque pensaba llevarla personalmente antes de dirigirse a su trabajo. Al escuchar aquello, Jasefe aprovechó para preguntarle a Berrín por qué no acompañaba a Hakan. Berrín respondió que prefería quedarse en casa y trabajar desde allí durante el día. Jasefe la observó durante unos segundos y comprendió que seguía manteniendo la misma actitud reservada de siempre. Aunque no hizo ningún comentario adicional, tuvo la sensación de que Berrín continuaba evitando enfrentar ciertos sentimientos que llevaba tiempo intentando ocultar. Por otro lado, Aika despertó con una sensación de felicidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Durante unos instantes recordó la noche que había pasado junto a Mete y sonrió al pensar que finalmente habían podido compartir un momento de tranquilidad. Sin embargo, aquella felicidad desapareció cuando extendió la mano y descubrió que Mete ya no estaba a su lado. Alarmada, se levantó inmediatamente y comenzó a recorrer la habitación buscándolo. Al no encontrarlo, salió apresuradamente por toda la casa intentando averiguar dónde se encontraba. A medida que pasaban los minutos, el miedo comenzó a apoderarse de ella. Convencida de que Mete se había marchado otra vez sin despedirse, empezó a preguntarse si volvería a verlo, o si aquella noche había sido únicamente un breve paréntesis antes de una nueva separación. La reacción de Aika sorprendió a Semile y Osman, quienes no entendían exactamente de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Semile percibió el dolor que estaba sintiendo y decidió apoyarla. Comprendía que en aquel momento lo único que podía ofrecerle era comprensión y compañía. Mientras tanto, Mete regresó al lugar donde mantenía cautivo a Tukrul. Apenas llegó al calabozo, sacó la hoja que había encontrado y volvió a pensar en el mensaje oculto que Arif había intentado transmitirle. Convencido de que Tukrul sabía más de lo que aparentaba, lo enfrentó directamente y le preguntó por qué había ordenado la ejecución de Arif. Tukrul fingió no entender de qué estaba hablando e intentó mostrarse confundido. Sin embargo, Mete no cayó en la trampa. Le explicó que había analizado cuidadosamente la conversación que mantuvo con sus hombres y que comprendía perfectamente el significado oculto de sus palabras. Según él, aunque nunca lo había dicho de forma explícita, estaba claro que había dado instrucciones para acabar con la vida de Arif. Por otro lado, en la casa de Semile, la familia volvió a reunirse para desayunar. Osman compartía la mesa con Aika, Dennis y el resto de los presentes. Durante la comida notó que Aika permanecía distraída y con la mirada perdida, como si estuviera pensando constantemente en otra cosa. Preocupado por ella, decidió preguntarle qué le sucedía. Entonces Aika confesó que había tomado una decisión importante. Explicó que pensaba divorciarse y poner fin oficialmente a una situación que llevaba demasiado tiempo prolongándose. Osman le recordó que una decisión así probablemente provocaría muchas preguntas por parte de sus padres y del resto de la familia. También le advirtió que no sería sencillo evitar las consecuencias. Sin embargo, Aika respondió que no pensaba preocuparse por eso, mientras nadie descubriera los verdaderos motivos. Además, dejó claro que independientemente de lo que ocurriera legalmente con el matrimonio, su corazón ya había tomado una decisión. Aika confesó que seguiría viviendo con su familia y que estaba dispuesta a esperar a Mete todo el tiempo que fuera necesario. Aquellas palabras afectaron profundamente a Osman. Aunque intentó mantener la compostura y no mostrar sus sentimientos, sintió una profunda tristeza al escucharla. Después de todo, aunque el matrimonio entre ellos había comenzado como un acuerdo sin amor, los sentimientos de Osman sí habían terminado siendo reales.
Con el paso del tiempo se había enamorado sinceramente de Aika. Aún así, sabía que no tenía derecho a reclamar nada. Tampoco podía enfadarse con ella por la decisión que había tomado. En el fondo comprendía que Aika nunca había dejado de amar a Mete y que al final había elegido seguir a la persona que verdaderamente ocupaba su corazón. Por doloroso que resultara aceptarlo, Osman entendía que esa elección jamás había estado en sus manos. Por otra parte, Mete permanecía junto al calabozo, analizando cuidadosamente el poema que Arif había dejado como mensaje. Decidió leerlo en voz alta varias veces, intentando descubrir el verdadero significado que ocultaban aquellas palabras. Mientras lo observaba, Tukrul no pudo evitar sonreír discretamente. Estaba convencido de que Mete perdería el tiempo tratando de descifrar algo que jamás entendería. Sin embargo, para su sorpresa, Mete comenzó a relacionar rápidamente cada frase con la conversación que había escuchado entre Tukrul y sus hombres. Poco a poco logró comprender el mensaje oculto. Las referencias que Arif había dejado eran una advertencia sobre lo que planeaban hacer con él. Mete llegó a la conclusión de que los hombres de Tukrul tenían la intención de acabar con la vida de Arif bajo el pretexto de liberarlo de su sufrimiento. Cuando expresó lo que había entendido, la sonrisa de Tukrul desapareció de inmediato. Mete le explicó que si sus hombres pensaban liberar a Arif quitándole la vida, entonces él también podía decidir liberar a alguien de la misma manera. Aquellas palabras alarmaron profundamente a Tukrul. Por primera vez en mucho tiempo el miedo apareció claramente en su rostro. Sin comprender cuál era la verdadera intención de Mete, le preguntó qué pensaba hacer. En lugar de responder directamente, Mete abrió el calabozo, lo sujetó con firmeza y se lo llevó a la fuerza. Mientras avanzaban, Tukrul intentaba averiguar cuál era el nuevo plan que estaba preparando, pero Mete se negó a darle cualquier explicación. Más tarde, mientras viajaban por una carretera alejada de la ciudad, Tukrul aseguró que necesitaba ir al baño. Mete decidió detener el vehículo y lo llevó hasta una zona boscosa cercana. Una vez allí le indicó que podía hacerlo donde quisiera, ya que se encontraban completamente solos y no había nadie alrededor. Tukrul vio aquella situación como una oportunidad para escapar. Aprovechando un descuido, comenzó a correr tan rápido como pudo. Sin embargo, seguía teniendo los ojos vendados y las manos atadas, por lo que apenas avanzó unos metros antes de perder el equilibrio y caer al suelo. Mete observó la escena y no pudo evitar reírse. Con un tono burlón le hizo saber que había sido un intento bastante valiente, aunque estaba condenado al fracaso desde el principio. Tukrul comprendió entonces que seguía completamente a merced de su captor y que sus posibilidades de escapar eran prácticamente inexistentes. Mientras tanto, en el hospital, Soner salía de visitar a Bahar acompañado por Semile y Suleiman. Cuando llegó a la sala de espera, notó inmediatamente la ausencia de Deniz y preguntó dónde se encontraba. Sigia le explicó que la niña había salido unos minutos con una enfermera para tomar agua. Aprovechando que estaban solos, Sigia decidió contarle algo que lo tenía preocupado. Le confesó que accidentalmente le había dicho a Deniz que Bahar estaba embarazada. La noticia tomó por sorpresa a Soner. Molesto por la situación, le recordó que tanto él como Bahar habían planeado darle la noticia a su hija en un momento especial y de una forma mucho más adecuada. Después de expresar su frustración, Soner se sentó sin saber muy bien cómo afrontar la situación. Le preocupaba la reacción que Deniz pudiera tener y temía que se sintiera desplazada o triste al descubrir que pronto tendría un hermano menor. Poco después, Deniz regresó al lugar y se acercó a su padre. Lo primero que hizo fue preguntarle cómo se encontraban Bahar y el bebé. Soner le respondió que ambos estaban bien. Luego aprovechó la oportunidad para hablar con ella sinceramente. Le explicó que habían retrasado la noticia porque temían que pudiera sentirse menos querida o pensar que dejaría de ser importante para ellos cuando naciera el bebé. Sin embargo, la reacción de Deniz fue completamente distinta a la que había imaginado. La niña le aseguró que no estaba triste en absoluto. Por el contrario, se sentía muy feliz por la llegada de su hermanito y ya estaba pensando en todas las cosas que podría hacer para cuidarlo y ayudarlo cuando naciera. Las palabras de Deniz llenaron a Soner de alivio y alegría. Toda la preocupación que había acumulado desapareció al comprobar que su hija había recibido la noticia con madurez y entusiasmo. Entonces Deniz añadió que gran parte de aquella comprensión se la debía a Sigia, quien le había explicado que los bebés necesitan mucho cariño y cuidados cuando llegan al mundo. Al escuchar aquello, Soner comprendió que había juzgado la situación demasiado rápido. Se acercó a Sigia, le agradeció por haber ayudado a Deniz a entender la situación y también le pidió disculpas por haberse enfadado con él sin motivo.
Sigia aceptó las disculpas con tranquilidad, le aseguró que no había ningún problema y que entendía perfectamente su reacción, ya que solo estaba preocupado por su familia. Después de eso decidió retirarse dejando atrás a Soner, quien ahora podía disfrutar del alivio de saber que su hija había aceptado con alegría la llegada de su futuro hermano. Por otro lado, Mete condujo durante varias horas hasta llegar a una zona completamente alejada de la ciudad. El lugar estaba rodeado de terrenos vacíos y apenas había señales de presencia humana. Una vez allí obligó a Tukrul a bajar del coche. Sin darle ninguna explicación le entregó un pico y una pala, luego le ordenó que comenzara a cavar un hoyo en la tierra. Al mismo tiempo en otro lugar los hombres de Tukrul estaban haciendo exactamente lo mismo con Arif. Lo llevaron a una zona apartada y le ordenaron que cavara un hoyo tan profundo como su propia estatura. A diferencia de Tukrul, Arif parecía haber aceptado el destino que le esperaba. Sin discutir ni protestar, tomó las herramientas y comenzó a cavar en silencio. Tukrul, en cambio, no podía ocultar su miedo. Mientras trabajaba, intentó convencer a Mete de que hablaran y encontraran una solución distinta. Le pidió que no llevara las cosas tan lejos y que resolvieran el conflicto de otra manera. Sin embargo, Mete ignoró por completo sus palabras, permaneció observándolo y le repitió una y otra vez que siguiera cavando. Las horas pasaron y finalmente el hoyo alcanzó el tamaño suficiente para contener un cuerpo humano. Cuando el trabajo terminó, Mete le indicó a Tukrul que dejara las herramientas. Luego le dijo que ya no necesitaba seguir cavando y que había llegado el momento de liberarse de todo aquello. Mientras tanto, los hombres que retenían a Arif habían llegado a una situación similar. El hoyo estaba terminado y uno de los líderes del grupo apuntaba directamente hacia él con un arma. El hombre le dejó claro que había llegado el final y que pronto desaparecería para siempre. Sin embargo, Arif reaccionó cuando menos lo esperaban. Aprovechando un instante de descuido, lanzó arena directamente a los ojos de quien lo amenazaba. El ataque tomó a todos por sorpresa y provocó que el hombre perdiera el equilibrio y terminara cayendo dentro del hoyo que había obligado a cavar. Los demás reaccionaron inmediatamente. Los disparos comenzaron a resonar por toda la zona mientras intentaban impedir la huida de Arif. En medio del caos, Arif consiguió apoderarse del arma de su agresor y respondió al ataque. Después comenzó a correr con todas sus fuerzas, decidido a sobrevivir. La persecución se extendió durante varios minutos. Arif continuó avanzando a pesar del cansancio y del peligro constante, pero la diferencia numérica jugaba en su contra. Finalmente uno de los perseguidores logró alcanzarlo con un disparo por la espalda. La herida provocó que Arif cayera al suelo sin poder continuar la huida. Aún así intentó resistir. El hombre que había permitido que escapara se acercó hasta donde estaba tendido. Temeroso de las consecuencias que tendría otro fracaso, decidió actuar sin vacilar y terminó con su vida. Horas después, sin conocer todavía lo que había ocurrido, Mete llegó a un teléfono público y decidió llamar a su madre. Cuando Semile escuchó su voz, sintió un enorme alivio. Sin embargo, Mete fue directamente al asunto que le preocupaba. Le preguntó si Arif había regresado a casa. La pregunta sorprendió a Semile. Ella le respondió que no había vuelto y quiso saber por qué hacía esa pregunta. Mete evitó dar detalles, únicamente le dijo que más adelante le explicaría todo y terminó la llamada de manera abrupta. Aquella actitud dejó a Semile muy inquieta. Poco después, Aika se acercó y ella le preguntó qué había ocurrido. Semile le explicó que Mete acababa de llamarla y que sonaba desesperado como si algo muy grave estuviera sucediendo. En ese momento escucharon que llamaban a la puerta. Semile bajó rápidamente las escaleras. Durante unos segundos llegó a pensar que tal vez Arif había regresado por fin. Sin embargo, al abrir la puerta encontró a un desconocido. El hombre le explicó que únicamente había sido enviado para entregar un paquete que alguien había solicitado hacer llegar hasta aquella casa. Semile recibió el paquete con manos temblorosas. Mientras observaba el envoltorio cerrado, una sensación de angustia comenzó a crecer dentro de ella. No sabía quién lo había enviado ni qué contenía, pero después de la llamada de Mete y de la ausencia de Arif, no pudo evitar imaginar que aquella caja podía traer terribles noticias para la familia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una